Queridos compatriotas, me llamo Eduardo Magaña y solo soy un joven más de nuestra tierra profundamente consternada por la situación que estamos viviendo. Sin embargo, no podemos dejar pasar esta enorme oportunidad para generar un cambio. Durante años, sobre todo en esta difícil semana que llevamos de protestas y movilizaciones, he sido como muchos un espectador pasivo del desarrollo de nuestro país. Pero esta no es una situación cualquiera y es momento de que seamos claros en nuestros sueños y deseos, como los orgullosos chilenos que somos. Ese, queridos chilenos, es el gran motivo de este tiempo que les agradezco me estén regalando a todos, ciudadanos de todas las clases, altas, medias, bajas, políticos, empresarios, fuerzas armadas, todos somos chilenos, debemos cuidarnos entre todos. Quisiera siendo muy responsable en mis palabras, dedicarle un espacio y humilde opinión a cada segmento de nuestros 18.729.000 habitantes, ya que todos somos en gran medida responsables de la situación que estamos viviendo como país. Señores empresarios y clase política, quisiera tener la convicción de que, así como todos, desean un país próspero, un país que sea un ejemplo de clase mundial. Y para esto, el pilar fundamental del desarrollo es el crecimiento proporcional de nuestras clases sociales y por sobre todo la felicidad y la calidad de vida. Sé que en la actualidad nuestro sistema económico está en tela de juicio, sin embargo, soy un convencido de que no es un mal modelo, solo ha sido desvirtuado en el camino. Tenemos los medios, tenemos los conocimientos y las capacidades, solo hace falta la voluntad para el cambio. Hoy en día hay instancias y herramientas que claramente pueden aprovechar y explotar, que podrían regular la situación de nuestro país. Me gustaría dar un ejemplo al respecto. Por ejemplo, en materia de sueldos, dentro de la legislación vigente existen herramientas tales como las gratificaciones legales que por parte de las empresas se dan hacia los trabajadores. Esta gratificación es justamente eso, una manera de agradecer a los colaboradores el crecimiento que han generado la empresa, el cual generalmente se paga en la modalidad del 25% del sueldo bruto percibido por el colaborador, con un tope de 4.75 veces el ingreso mínimo. Esto vendrían siendo 119.146 pesos. En el caso de trabajadores con un sueldo mínimo, esta gratificación está en el margen de los 75.250. Tenemos en Chile empresas que generan utilidades netas de incluso 659.4 millones de dólares, es decir, 478.000 millones de pesos. Empresas que, si bien es cierto, generan miles de empleos, perfectamente podrían disminuir la brecha económica a través de una gratificación que esté en sintonía real con el crecimiento de las empresas. Una gratificación que podría, sin generar un real impacto dentro de sus utilidades, bordear los 200, 300.000 pesos o inclusive un poco más. Empresas con este margen de utilidades podrían aumentar en esta proporción dichas gratificaciones y apenas significaría un 0.0015% de sus utilidades. No es ni siquiera el 1%, es nada. Es un mínimo de esfuerzo del trabajo diario de sus colaboradores. En el caso de aumentar esta gratificación por parte de este tipo de empresa, podría aliviar también la carga del uso fiscal. Por ejemplo, utilizar arcas fiscales para aumentar el sueldo solamente en caso de pymes, empresas pequeñas, las cuales no puedan realmente entregar una gratificación mayor porque está siendo proporcional a los ingresos de la misma empresa. Por otro lado, el acceso a la información, a la transparencia y el trato digno hacia sus propios compatriotas son elementos claves para el mismo desarrollo de sus mismas empresas e inversiones. Cuiden a sus empleados. No existe mayor impulsor para el crecimiento de una empresa que un personal con sentido de pertenencia y de permanencia. Repito, no existe mayor impulsor para el crecimiento de una empresa que un personal con sentido de pertenencia y permanencia.
esto es un mínimo de inversión, perdón, para un crecimiento mayor para todos los chilenos. De hecho, hay en Chile empresas hoy en día que trabajan bajo un sistema, por así decirlo, al estilo de Henry Ford, donde se entregan muchas regalías y como resultado tienen equipos súper comprometidos, súper conformes, que aumentan mucho más la productividad de la empresa en sí, el crecimiento mismo de la empresa. Sobre las colusiones de las grandes empresas, la verdad es que es un tema más que recorrido. No necesita más detalle, solo un consenso social de rechazo ante estas. Bueno, esto es solo un pequeño ejemplo para no alargarme mucho más. Por otro lado, para nuestra clase política, nuestro país no quiere ni necesita élites. No necesitamos una suerte de patricios en pleno siglo XXI. Necesitamos líderes, necesitamos verdadera voz. Personalmente hablando, yo no critico los sueldos del sector, sino más bien la arbitrariedad en que se utilizan las arcas nacionales, la falta de empatía con el pueblo que deposita su confianza y solo quiere ser correctamente representado. Recortar el sueldo de 198 chilenos no solucionará la calidad de vida de 18 millones de chilenos. Sin embargo, la reducción de las regalías que tienen, que puedan cancelar de su bolsillo, de su honorable esfuerzo, sus gastos mensuales, podría facilitar a la cercanía con su pueblo y también a conocer en cierta medida el día a día del chileno. Ustedes tienen un puesto que tiene una nobleza enorme. Ser parlamentario de nuestro hermoso país es un orgullo. Por favor, no dañen la belleza natural del cargo con situaciones tan evidentes de nepotismo y falta de tacto con su gente. Aquí no cuenta un color político, aquí cuenta algo tan simple y enormísimo como significa ser ciudadanos chilenos. No les pido ser una clase austera, como es el caso de los parlamentarios en Suecia. Les pido, con sus virtudes y sus sacrificios, confraternar con el pueblo, tanto Congreso como Poder Ejecutivo. Las leyes son para todos, no son para unos pocos. De hecho, hablando de las mismas leyes, este es un problema enorme en Chile. Existen muchas leyes que han sido aprobadas por nuestros parlamentarios, las cuales solamente quedan en el papel, ya que lamentablemente nuestro poder judicial no tiene el coraje para internalizarlas en sus facultades por la triste decisión de no afectar su ya estandarizado trabajo. Leyes tales como la modificación a la ley 20.680, conocida como la ley Amor de Papá. Hoy en día son casi inexistentes los casos en que nuestros tribunales de familia han tomado en cuenta dichas modificaciones, generando aún hoy, en pleno año 2019, enormes brechas en las responsabilidades y derechos entre padre y madre, incluyendo también los riesgos mismos que tiene su profesión. Hay eh, magistrados que no están eh, trabajando de manera correcta en algunos casos dentro de lo que es el sentido penal por miedo a posibles represalias. Hay que buscar alguna manera de poder también asegurar esa parte del sistema judicial. Bien, por otro lado, en materia de salud, por ejemplo, tenemos un sistema que tiene mucho campo de crecimiento. Es un sistema estable, sin embargo mal distribuido. La mirada pública siempre se ha dirigido al precario y colapsado funcionamiento de FONASA y al concepto de la privatización de la salud en el caso de las ISAPRES. Sin embargo, nunca se ha hecho un hincapié real y formal sobre el gran problema de fondo, el cual es nuevamente la falta de transparencia dentro del mismo sistema. Me explico. En el caso de la salud privada, el gran problema asociado al alto costo está en la no fiscalización sobre los precios adoptados por los prestadores. Es inconcebible que clínicas como la Alemana o Clínica Las Condes cobren, por ejemplo, 600.000 pesos el día a cama y clínicas como la recientemente abierta Bupa cobre 250, 300.000 pesos, teniendo
una calidad muy similar en sus servicios. Montos que aún así son altos. Una habitación por noche en el Hotel Ritz, que son un hotel de 5 estrellas, cuesta menos de 200.000 pesos. Entonces, claramente, si están cobrando una barbaridad, como inclusive los 10.000 o 20.000 pesos por una caja de guantes, que en el mercado sabemos que cuestan alrededor de los 3.000 pesos, de la cual usan realmente 2 o 3 pares, el propio sistema privado de salud se encarece. Ese es el gran problema, y es un asunto que no solo reduciría el costo de la salud privada, sino que el impacto que generaría en la población sería impresionante. No existiendo esta, me atrevería a decir, colusión en materia de salud, el sector privado sería claramente más asequible para millones de chilenos, descongestionados hacia el maltrecho FONASA. También, en materia de pensiones, es inconcebible que una administradora de fondos o AFP nos cobre una comisión por la recepción y administración de nuestros ingresos si además realizarán inversiones para aumentar sus arcas con dichos fondos, tema que por lo demás, más allá del cambio propiamente tal del sistema de pensiones, podría quizás sea una idea un poco loca, pero operar como un asesor financiero, como ciudadanos con el actual sistema, podemos generar un crecimiento de nuestros fondos. Sin embargo, no hay acceso claro a esta información tan sencilla como saber en qué momento realizar un cambio de fondos, cuándo invertir con ellos, cuándo reservarlos. Esta información claramente debe ser de fácil acceso al cotizante. Nuestro transporte público, estimados, nuestro transporte público es una estupidez. Que el sistema metropolitano de transporte funcione con Metro como un parte del Estado y Transantiago como un sector privado sin claridad, sin transparencia dentro de sus cobros es un sinsentido. ¿Para qué hablar del TAG? Que se puede definir simplemente en 4 palabras: el robo del siglo. Asimismo, con el resto de las concesiones que tenemos en Chile que no corresponden. La minería, el agua, la luz, ese tipo de situaciones se tienen que corregir. Somos el único, si es que no uno de los muy pocos países en el mundo, que tiene privatizados sus servicios básicos. A nuestra prensa simplemente es indignante, es grotesco la falta de criterio, de compromiso, la deshonra a su vocación por buscar la verdad de los hechos. Siempre me llamó la atención un lema que escuché de estudiantes de periodismo: dudo luego existo. Ustedes le faltaron el respeto al país. Se han vuelto una vergüenza a nivel latinoamericano, y me atrevo a decir mundial, sobre la profesión que ustedes aluden realizar. Querido hermano extranjero, me apena profundamente la situación que vives en este país. Desde ya te pido mis disculpas si estas palabras son crudas, pero este no es el mejor momento para poder recibirte. No es un rechazo, es que nuestra casa no está limpia y ordenada como para poder recibirte con dignidad. Has sido vergonzosamente abusado en una tierra en que buscas oportunidades y no mereces ese trato. Como chileno te pido disculpas, pero quizás esta oportunidad que buscas no está aquí, ya que inclusive para nosotros mismos, en nuestra situación actual, tampoco está aquí. A mi maltratada clase media y baja, nos merecemos dignidad, compartir en familia, desarrollarnos, pero esto no se consigue con desprecio, recelo o falta de compromiso con nuestra sociedad. Se consigue con unidad, con consenso, con inteligencia. Me sorprende ver cómo luego de las enormes colusiones descubiertas no haya una reacción por parte del pueblo, no con violencia, sino que con coherencia. ¿Por qué se sigue consumiendo el papel higiénico de las empresas que nos robaron y luego se burlaron
con la devolución de los 7.000 pesos. ¿Por qué volvemos a elegir a parlamentarios y presidentes que claramente no nos cumplieron? En este punto hago mi mea culpa, ya que yo voté por Piñera ambas veces y estamos claros que eso fue un error, así como con gobiernos anteriores han sido errores. Pero no, ¿por qué no dar cabida a los partidos y parlamentarios que no están dentro de esta mala vida burbuja? La manera más firme y más noble de hacernos respetar frente a todo este tipo de situaciones no es generando violencia, no es generando un mayor estrés a un país que ya de por sí tiene un nivel altísimo de enfermedades psicológicas. La manera más clara es rechazando tajantemente las situaciones de abuso, no comprando en cadenas que inflan sus precios, no votando por quienes no nos representan. La violencia no se controla con violencia y esta misma no necesariamente debe ser física. Al igual que la gran mayoría, yo no estoy de acuerdo con el, por lo demás, ilegal estado de emergencia en el que nos encontramos y este toque de queda que ya está por finalizar. Sin embargo, no es justificación para dañar física o psicológicamente a nuestras fuerzas de orden y militar. En las calles solo hay funcionarios que cumplen obligatoriamente órdenes, estén o no estén de acuerdo. No todo funcionario es violento, ni todo funcionario es corrupto. Primero hay que entender antes de agredir. Y esto va tanto para nuestras Fuerzas Armadas y de orden como para el ciudadano civil. No estoy de acuerdo con la violencia por ningún bando, ya que todos somos chilenos. Hoy día vemos en las calles gente de la Garra Blanca, gente de la Universidad de Chile, todos juntos protestando. Chao con ese tipo de diferencias. Hoy en día somos todos chilenos, somos todos un solo pueblo y creo firmemente en que, como dijo Jorge Liz, todos deseamos que nuestro hermoso Chile sea finalmente una copia feliz del Edén. A todos les agradezco enormemente su tiempo. Muchísimas gracias.